Entonces, esto es, vamos a tener una parte que sería esta primera página con 2 ejercicios para completar el repaso para la interrogación. Y después vamos a hablar de sistemas de coordenadas, lo que significa, creo, algo que quizás ustedes vieron en el liceo, que son coordenadas en el plano, coordenadas cartesianas, y hacer un poco de repaso de eso. Bueno, entonces empezamos y la primera parte de nuevo es interactiva, entonces prepárense con su teclado y en el chat para escribir, ir resolviendo estos 2 ejercicios juntos y ver cuáles pueden ser las dificultades. O sea, los ejercicios tratan de reconocer simetrías, como habíamos empezado la clase precedente, simetrías de figuras que cubren todo el plano. Entonces, acá para estos ejercicios se tratará de reflexiones y de reflexiones con deslizamiento, que son habíamos visto traslaciones y rotaciones la clase precedente, y esto era lo que faltaba. Entonces, empezamos acá con el primer caso. Pide para cada figura indicar cuál o cuáles de las rectas marcadas, para cuál o cuáles de las rectas marcadas, la reflexión respecto a esta recta es una simetría de la figura correspondiente, ¿ya? Entonces, si la simetría de la figura significa ser una transformación que envía la figura en sí misma. ¿Ok? Entonces, si acá demos un comienzo a las votaciones, entonces, ¿quién hay que mirar estas distintas rectas si representan una recta respecto a la cual una reflexión envía la figura en sí? ¿Para cuáles rectas será cierto? Para cada caso uno debe ver cuáles son los casos para los cuales sí. Entonces la primera respuesta dice que la recta D es para la recta D la respuesta es que sí es una simetría de la figura correspondiente. Y dicen recta A. Las otras rectas no aparecen. Nadie menciona las otras 2 rectas. Entonces vamos a ver. Entonces lo interpreto como que para estas es opinión común que... Trinidad dice, según yo, todas. Bueno, no son todas. Ahora vamos a ver, esto es en realidad la respuesta, ¿ya? Que cuando hago una reflexión, que significa que, por ejemplo, consideramos uno de los casos positivos, ¿ya? Por ejemplo, el caso de la recta A, ¿ya? Entonces uno, o sea, temporalmente voy a borrar lo que falta y dejar solo la recta A. Y uno observa que si tengo un punto en esta parte de la recta, si hago el simétrico respecto a la recta, o sea, en el sentido que dibujo un segmento perpendicular a la recta y me voy hacia la misma distancia, pero por el otro lado de la recta, uno debe verificar que cada vez que hago esto, encuentro un punto que es del mismo color, ¿ya? O que tiene el mismo dibujo alrededor de este punto. ¿Okay? Entonces, eso uno puede verificarlo acá, que este centro de esta cruz de acá corresponde a un centro de cruz correspondiente. Cada pedazo, este pedazo negro, tiene su reflectado simétrico respecto a esta recta y en el otro lado. Entonces, se observa, por ejemplo, uno puede ver intentar con varios casos, esto reflectado por el otro lado a la misma distancia y con un segmento perpendicular me da este otro pedazo.
Entonces esto, así uno se da cuenta que sí es una simetría de la figura. O sea, si la reflexión respecto a esta recta sí es una simetría, porque envía cada parte de la figura en una, en una parte igual del mismo color, con la misma forma de la figura, a través de esta reflexión. ¿Ya? Entonces aquí volví. Si miramos el caso sucesivo, ya que hemos dicho que probablemente no es una simetría, de la recta B. Bueno, en este caso uno se puede dar cuenta, no sé, observando si hay este pedazo, si miro lo que aparece a la misma distancia, pero exactamente opuesto respecto a esta recta, es algo que no es igual a este pedazo, ¿ya? Lo más evidente puede ser que acá hay una parte negra y uno se esperaría si fuese una reflexión, si la reflexión respecto a la recta B fuese una simetría de la figura, se esperaría que haya algo tipo esta figura negra exactamente reflectada, simétrica, en esta posición de acá. Pero esto no pasa, ¿ya? Entonces, por eso B no es una recta que describe una reflexión que es simetría de la figura. ¿Ya? Entonces, eso era la explicación de esta segunda parte. Ahora vamos a ver lo mismo con la recta C. La recta C, de nuevo, si miro la parte a la derecha, no se trata simplemente de reflectar esta parte por este otro lado, que me daría un pedazo de figura así, y que sea esta parte de acá no es exactamente la reflectada simétrica respecto a esta recta de la parte a la derecha de la recta. Así que, de nuevo, no es una simetría. Por ejemplo, uno puede ver un ejemplo que esta parte de acá, la posición simétrica no es la misma cosa, mismo tipo de figura negra en el otro lado de la recta C. Y basta con que un pedazo no sea igual para que esta no sea una simetría. ¿Ya? Entonces acá voy a volver. Y esto es como una verificación que C no es una simetría de la figura, no describe una reflexión que envía la figura en sí misma. Y lo último, vamos a mirar la recta D. La recta D, acá sí, acá parece que esta parte negra tiene su simetrizado, su reflectado correspondiente a este tipo de construcción. Cada punto está enviado a un punto a la misma distancia exactamente opuesto respecto a la recta, del mismo color o con una figura de la misma forma alrededor. Uno puede verificarlo en varios casos y convencerse que lo que hay como en este caso arriba de esta recta horizontal, hay lo mismo abajo a la misma distancia de la recta horizontal. Entonces es la reflexión respecto a esta recta enviaría la figura, si uno se la imagina extendida en todo el espacio, la enviaría en sí misma. ¿Ok? Entonces, se trata cada vez de verificar qué pasa entre qué correspondencia hay entre la figura en el lugar, en un dado lugar, y en el lugar reflectado de esto respecto a la recta dada. ¿Ok? Ahora hacemos un poco lo mismo con esta segundo ejemplo, este segundo ejemplo. Hay tres rectas ABC y hay que ver si de nuevo la reflexión respecto a cada una de estas rectas es o no es una simetría de la figura. Entonces, Y profe, sí o sí hay una. ¿perdón? Sí o sí hay una reflexión o puede ser ninguna. Exactamente, esta es la pregunta. Puede que no sea ninguna, ¿no? Como en Ninguna. este caso, podría ser que sean todos no las respuestas, ¿ya? Y uno se da cuenta que para la recta A, esta lagartita no tiene una lagartita simétrica por el otro lado.
¿ya? Entonces el A no puede ser. Uno ve que de la misma manera podría mirar esto y me espero que sea, si lo reflecto simétricamente respecto a la recta B, esto debería darme un tipo de lagarta en esta dirección, en este otro círculo azul de acá, pero no hay, no es lo que pasa. Así que esto no es una reflexión de la figura. Y para la recta C, de nuevo, digamos, parte superior de una lagarta no es su reflexión respecto a la recta C, me daría una parte superior del lagarto por este otro lado, que pero no aparece, ¿ya? Entonces C tampoco es una es una recta respecto a la cual, la reflexión respecto a la cual envía la figura en sí misma, ¿ya? Entonces la respuesta era que ninguna de las rectas satisface la propiedad, ¿ya? Entonces uno cuando dice cuáles, puede ser que ninguna, ¿sí? Y en este caso, esta figura, aparte, en general, esta figura no tiene reflexiones en su grupo de simetría, ¿ya? O sea, ninguna de las simetrías, de las transformaciones que envían la figura en sí misma, es una reflexión, ¿ya? Puede que haya rotaciones, ¿ya? Una rotación que envía cada una de estas lagartas en la sucesiva. Si hago una rotación de 90 grados, con este centro, esto sí que es una simetría de la figura, o una rotación de 90 grados con un otro centro, o hay translaciones, ¿ya? Una translación que envía cada lagarto arriba o a la derecha o a la izquierda, ¿ya? Estos son simetrías de la figura, pero no hay reflexiones entre ellas, entre todo el grupo de simetría. ¿Ok? ¿Se acuerdan? El grupo de simetría son todas las transformaciones de una figura. O sea, todas las transformaciones del plano que envían una figura exactamente en sí misma. ¿Ok? Y ya, entonces hacemos un último ejercicio. Acá voy a escribir todos los nombres de las rectas. Y ustedes me van a decir si para cada una si es una simetría de la figura o no es. Ya me voy a poner acá con el... entonces, según hay algunos, varios dicen que ACE, individuaron A, C y E. Entonces vamos a ver. El A, cada parte tiene la parte simétrica, parece que sí. Parece que uno tiene este medio triángulo de acá, medio triángulo equilátero, que se transforma exactamente en otro medio triángulo equilátero, si es que lo reflecto respecto a esta recta A. Lo mismo vale para otros puntos. Más allá. Esto de acá se transforma en esto. Reflectando, esto se transforma en una parte de acá. Entonces parece que sí, parece que esto es una simetría. Después, para la recta C, que sería esta, digamos, en diagonal así, parece que es como un poco lo mismo. De nuevo, cada uno de los triángulos o figuras alrededor de la recta C tiene su reflectado en la posición correcta, ya cada parte se envía en una parte simétrica. Si voy más allá, este triángulo de acá, hago la reflexión y se envía en este otro. Entonces parece que de nuevo la recta, esto sí era una de las rectas correctas, de la recta que definen una reflexión que es simetría de la figura. La E también parece que lo mismo, uno puede hacer lo mismo. Entonces, de nuevo, sí. Y ahora, cambiando color, vamos a ver los casos de la recta B. Para la recta B es fácil porque, por ejemplo, acá a la derecha de la recta hay un triángulo negro, o sea, una figura
como un triángulo con partes negras y acá no hay el mismo tipo de la figura a la misma distancia por el lado opuesto. Así que la recta B no es, no define una reflexión que es simetría de la figura. Y la recta D es similar. Es acá esta parte negra, por ejemplo, no tiene una parte negra simétrica respecto a la recta. Entonces, de nuevo, no. Entonces, tenía razón. Ok, entonces parece que comprendieron, o sea, que lo manejan bien esta parte de considerar reflexiones. ¿Cuáles son las reflexiones que son simetrías de una dada figura? ¿Cierto? O si hay alguien que quiere, no sé si de alguna parte puedo entrar más en detalle de cómo hay alguna duda, me van a decir. Está claro, profesor, todo. Claro, ok. Perfecto. Entonces ahora pasamos a reflexiones con deslizamiento. Leyendo el texto, ¿ya? Para cada figura, indicar cuál o cuáles de las rectas marcadas es la recta de reflexión de una reflexión con deslizamiento que sea simetría de la figura correspondiente, ¿ya? Entonces, déjeme acordarle un poco cómo funcionaba, ¿ya? Entonces, si tengo una recta R y un vector de traslación V, entonces si hago la transformación que compone la traslación de vector V, hago la composición de esto con la reflexión respecto a la recta R, este tipo de transformación se llama reflexión con deslizamiento, ¿ya? Y el típico caso es el caso de, bueno, yo nunca lograré dibujarlo bien, que uno tiene unas hormas en la arena, ¿ya? Entonces, si tengo déjeme hacer como un circulito nomás. Si tengo una bola acá, ¿ya? Aplico la reflexión, se iría acá, ¿ya? Reflexión respecto a esta recta, se va acá. Y si aplico la traslación, aplico primero esto y después la traslación, entonces la traslación con vector V, entonces esta bolita la envío en esta posición de acá, ¿ok? Después aplico de nuevo reflexión del segundo circulito, reflexión y traslación, y se envía acá, ¿ya? Entonces, Pero, profe, perdón, sí. ¿cómo sabríamos cuánto es de desplazamiento? O Sí, sea, ¿cuánto eso es es? parte o sea, en el problema dice considerar solo la recta de reflexión, ¿ya? Entonces, para hablar de los deslizamientos, uno debe ver si es que hay algún vector que puede pasar bien con ese deslizamiento, ¿ya? Entonces, pero esto es el tipo de figura que uno se debe imaginar, que continúan estos circulitos como hasta el infinito, ya fuera de mi dibujo, y que cada vez tengo un círculo, reflecto y voy a la derecha ocupando este vector. Cada vez que hago esto, debo caer en una parte de la figura igual a la precedente. Entonces se deben imaginar como dibujos alternando por lados opuestos de la figura, todos a la misma distancia, ¿ya? Y esta distancia la distancia entre un circuito y sucesivo es 2 veces el largo de V, ¿ya? Por el mismo Pero, lado, ¿ya? profesor, si nos pusieran ese dibujo, por ejemplo, y nos dijeran que hiciéramos la traslación del vector B compuesto, no me acuerdo cómo se dice, con la Sí, compuesta. reflexión de R, ¿cuál sería el dibujo? ¿Sería todo eso o sería solo una vez el movimiento? Si quiero aplicar esto a un conjunto A, ¿ya? Sí. Esto es aplicarlo una sola vez, ¿ya? Por ejemplo, esto es A y esta transformación de acá la llamo S, ¿ya? Entonces S de A sería simplemente este segundo círculo, ¿ya? Esto es SA, Ya, perfecto. ¿ya?
Pero si digo que quiero una figura que es tal que este S envía la figura en sí mismo, significa que si hay A acá, entonces aplicando S a este A, debo obtener esto, ¿ya? Entonces, puedo imaginar cuál puede ser mi figura, ¿ya? Si es que mi figura contiene esto, entonces debe contener esto. Pero si contiene este segundo, dado que aplicando de nuevo la transformación, esto me lo enviaría acá, entonces ahora sé que mi figura, si es que tiene este de acá, entonces debe tener este y este, ¿ya? Porque en el grupo porque toda la figura debe ser igual cada vez que aplico esta transformación y puede ser más que una vez, ¿ya? Entonces, aplicándola muchas veces, obtengo que debe contener esto y esto y esto, y entonces con una iteración de razonamiento, ya puedo siempre decir, debe contener todas estas bolitas al mismo tiempo. Si por ejemplo se acaba, ya que mi figura son solo estos 5, entonces aplicando este S a estos 5, me aparece un otro que no era en mi figura, y entonces no era, esta S no enviaba la figura en sí mismo. ¿Ya? Entonces, para que esta sea una simetría de la figura, debe contener toda la cadena infinita de bolitas, ¿ya? Ok, gracias. Pero cuando lo aplico a una de las bolitas, me da solo la siguiente. Profe, ¿Okay? Sí. ¿podría explicar lo mismo, pero con el ejemplo 1? No escuché muy bien, pero intento. Entonces, ¿me dices explicarlo con un otro ejemplo? ¿Eso era? Con el ejemplo del primero. ¿De esto? Sí. Ah, ok. Quizás déjeme explicarlo con uno. Este es un poco más especial, el primero. Quizás no es lo más adecuado. O quizás sí, no, sí. Sí, vamos, hacémoslo con el primero. Entonces, de nuevo voy a escribir las rectas A, B, C, D. Y para cada una, entonces acá pasa que para la recta A, ¿ya? Vamos a empezar con la recta A. Lo que pasa es que la recta A sí es la recta de... a ver, no, parece que la recta A es una... quizás la única de estas. La recta B es una recta que satisface esto, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta? Entonces, observo que acá hay, por ejemplo, esta figura de acá, ¿ya? Y justo un poco más allá, a lo largo de la recta B, aparece este otro pedazo, ¿ya? Entonces, esto juega un poco el rol de la primera bolita y esto de la segunda, ¿ya? Después hay la otra y otra y otra y otra, ¿ya? Entonces, hay una sucesión de estos pedazos, no sé cómo llamarlo, huesitos o lo que es, a lo largo de la recta B, donde hay uno por el lado derecho, uno por el lado izquierdo, y si uno se imagina, si este primer, a ver, agrandámoslo un poco. Si este de acá lo muevo a la mitad de la distancia entre él y el sucesivo, ¿ya? Lo hago esta traslación y hago una reflexión, obtengo de verdad un otro pedazo de la figura, ¿ya? Entonces tengo una traslación así y una reflexión respecto a la recta roja, que lo envía en esto. Después, si hago una traslación con un vector que lo enviaría a la mitad entre él y el siguiente, arriba, y una reflexión, esto lo envía en este otro pedacito de acá, ¿ya? Entonces, cada vez me doy cuenta que si hay algo, por ejemplo, hay esto por este lado, hago una reflexión de esto y me termina acá, y después una traslación por un vectorcito pequeño y lo envía en esta posición, ¿ya? Esto después hago su reflexión, iría por alguna parte acá, un vector pequeño y se envía en este pedazo de acá, ¿ya? Entonces, cada parte de la figura, si hago una reflexión respecto a la parte al B y reflexión más traslación por este vectorcito, el vectorcito es siempre la mitad de la distancia entre
dos partes por el mismo lado de la recta. ¿Ok? Entonces B, por esto es una recta de reflexión con deslizamiento, ¿ya? Porque si miro el vector que es la mitad de esto, 2B, esto es 2B. Si miro el vector que es como la mitad de esto más una reflexión, esto es, con esto encuentro un pedazo de la figura igual al precedente. ¿Ya? Lo más complicado este caso de reflexión con deslizamiento. ¿Ok? Es que, profe, yo creo que sería más fácil de explicar si es que no fuera con circulitos, porque igual la imagen se va rotando, en cambio un círculo da lo mismo de donde se vea un círculo. Sí, lo hice así para... porque es más fácil hacer el dibujo, ¿ya? Entonces acá sería, quizás sí, lo más... aplicar una reflexión y después esta traslación. ¿Ya? Entonces de nuevo aplicar una reflexión y esta traslación. Y pueden ser las hojas en una rama. No sé, como si R es una rama, se imaginan las hojitas, cada una se mueve de la mitad o sea, se mueve de una dada distancia y después hago una reflexión. Sí, ahí se entiende mucho más que primero es reflexión y después traslación y se devuelve. O por lo menos para mí. Muy bien. Sí. Gracias. Entonces, esto es el caso de entonces, acá estamos de acuerdo que la recta B satisface esto. Y la D también, ¿o no? Y la D es como un poco lo mismo, justo en la otra dirección, en horizontal en vez que en vertical. ¿Ya? Entonces, sí, también la recta D. En realidad, también la recta C. ¿Ya? Lo que pasa es que, como que uno puede ver, la recta C, acá tengo esta mitad de huesito, ¿ya? Y después tengo acá otra mitad de huesito más allá, ¿ya? ¿Ya? No hace nada que también tengo, o sea, tengo también esta otra mitad que cuando hago una traslación una rotación con deslizamiento se va por el otro lado, ¿ya? Entonces, en realidad es un poco más simétrica la figura, ¿ya? También tengo esta otra reflexión, además de la reflexión con deslizamiento, ¿ya? Entonces, para esta recta C, lo que pasa es que la traslación con este vector y la reflexión respecto a la recta C, separadamente, son simetrías de la figura, ¿ya? Entonces, acá tengo que esto envía la figura en sí mismo y que esto envía la figura en sí mismo. Entonces, su composición también envía la figura en sí mismo, ¿ya? Pero hay más simetría, ¿ya? Porque en estos otros casos, si simplemente hacía la traslación correspondiente de la mitad de la distancia, sin hacer la reflexión, acá esta hojita no se enviaba en una otra, esta parte de la figura no se enviaba en una parte de la figura. Debía hacer traslación y reflexión para que me envíe la figura en sí mismo. Mientras que en este caso, si simplemente hacía solo traslación o solo reflexión, ya me enviaba la figura en sí mismo. Entonces, como más simétrico, pero en particular, también es un caso de reflexión con deslizamiento. No sé si es claro. Pero profesor, ¿por qué ahí como que no se da vuelta? O sea, como que en los otros casos como que giraba la figura. Es lo que intentaba describir. Es que Sí, pero... en este caso, si aplico la traslación, solo con esto envía la figura en sí mismo, ¿ya? Entonces, si por si acaso había borrado estos partes morados, ahí sí tú dices se daba vuelta. Es que era menos simétrico. Pero si además, como que en este arbolito de acá, si además le sumo todas las hojas por el otro lado también, acá pasa que la figura no solo tiene esta simetría, sino que tiene esta de enviarlo en la próximo color de la hojita, ¿ya? Entonces, era una figura más simétrica si le sumo más hojita. Así se da vuelta porque falta, digamos, esta otra parte. Así que hay unas simetrías que faltan en la figura, ¿ya?
Ya. Entonces puede que confunda esto un poco en este caso, justo porque la figura tiene más simetrías y lo de reflexión con deslizamiento está escondido ahí. Es un subconjunto de toda la simetría que el ojo humano ve como así directo. ¿Ya? Con el ojo parece distinto porque uno, no sé, algo en el cerebro de cómo es la percepción, uno ve directamente todas las simetrías y no es que ve que hay unas que son un subconjunto que todavía hay. ¿Ya? Como con esta recta B, faltaba, uno veía directamente que la más rica simetría de esto es reflexión con deslizamiento. Pero acá uno ve directamente que lo más rico es todas las translaciones y todas las reflexiones. Y en particular, composiciones de eso que es translación y reflexión, o sea, reflexión con deslizamiento. ¿Okay? Pero en el final la respuesta es que el C también era una respuesta correcta. ¿De acuerdo? Y el A no. El A, acá el A, yo puedo aplicar estas translaciones, ¿ya? Pero no hay ninguna translación compuesta con reflexión. O sea, translación con reflexión con deslizamiento no es una simetría. Si ponía la recta un poco más acá, entonces sí, pero no, estaba en el lugar incorrecto. Entonces esto es no. ¿Ok? Entonces yo voy acá en la segunda figura. Hay 4 rectas. A ver. ¿Qué pasa acá? ¿Cuáles pueden ser este tipo de simetría? Acá una compañera dice la recta B. ¿Sí? La recta B, déjeme. Acá tengo esta parte y después esta. O sea, igual está dibujada, uno tiene su imprecisión. Yo tuve mi imprecisión en dibujarla, ¿ya? Pero parece que hay este tipo de simetría, ¿ya? O sea, trasladar un poco y reflectar, ¿ya? Entonces, esto parece que es plausible. Entonces, en la A también. Son como En la A podría también, porque es como bajar, digamos, considerando la imperfección del dibujo, porque, por ejemplo, esta parte puede uno imaginar que es la recta A es en la posición correcta para que haya este otro, hayan estas partes que corresponden con una traslación y reflexión respecto a traslación paralela a la recta A y una reflexión respecto a la recta A. ¿Ya? Entonces podría ser, uno podría decir sí, sí, pero acá es un poco distinto de esto, es porque la recta no es exactamente en la orientación correcta, como quizás debía moverla un poco más acá, así para que sea de verdad justo, correcto. Y la B también parece que es como, debía moverla de alguna manera para que sea como más precisa la figura. La D, recta D, no, ¿ya? La recta D, a ver, si considero esta parte de acá, ¿ya? Puedo hacer su traslación y se va en una parte como siguiente, ¿ya? Pero si hago la traslación hasta la mitad de como, a ver, cambiemos color. ¿Se verá mejor esto? Ya, sí. Entonces, si hago esta traslación, la próxima, digamos, llamamos la hojita, sería a esta distancia. Entonces, lo que debo hacer es hacer la traslación hasta la mitad de la distancia y después una reflexión, ¿ya? Pero acá no me sale una copia igual, ¿ya? De este pedazo blanco, esta figura blanca de acá, no hay algo igual y en la orientación correcta, a mitad de la estrada
entre esta copia y esta copia, ¿ya? Entonces, en este caso, esto no es no tiene una reflexión con deslizamiento alrededor de esta recta, ¿ya? Entonces, el caso ¿Profesor? de la recta D, no, sí. Profesor, entonces siempre nos tenemos que mirar como en la mitad de la distancia entre el primero y el siguiente, y Sí, que un ahí poco se haya reflejado. como acá. Miro acá hay el siguiente, ¿ya? Y miro a mitad y reflectar, ¿ya? Porque Ya, la perfecto. distancia entre estos dos es 2V, ¿ya? Entonces Ya, voy hasta la mitad y hago una reflexión y acá debo obtener la misma copia, una copia igual, ¿ya? perfecto. Ya. Y para el caso C, tampoco me parece. Me parece que el caso C hay como esta parte y entre esto y esto no hay una copia reflectada y simétrica respecto a esta recta. De hecho, si se fijan a la izquierda de la recta C, hay todos esos pedazos muy largos que aparecen, y a la derecha de la recta nunca hay el mismo tipo de raya blanca que aparece, ¿ya? Simétrica. No hay rayas blancas en esa dirección. Así que faltando un análogo de este tipo de segmento por el otro lado de la recta, y con la misma, digamos, con la orientación opuesta, esto significa que no existe, no es una simetría, una reflexión con deslizamiento respecto a la recta C. ¿Ya? Ok. Y ahora hacemos ese último ejemplo. Entonces, a ver si hay alguien, alguno que sí o alguno que no. Entonces parece que el A, hay cada vez que me voy desde esto al próximo, a la mitad de la distancia entre los dos, hay una parte de la figura que es por el lado, es reflectado respecto a esta recta, ¿ya? Entonces como que hay estas partes que se desarrollan a lo largo de la recta A. Perdón, acá hay una notación mala, ¿ya? Déjenme cambiar nombre. Esto es C y este es D. En realidad había puesto acá un D, pero era la misma recta A. Entonces, ya. O sea, la recta A sí. La B no. La B, tú dices no. En realidad la B es de nuevo, hay este truco, ¿ya? El truco de antes es que si te fijas, para la recta B tengo simetrías que son traslaciones. Puedo enviar por traslación un pedazo en el siguiente y por reflexión, ¿ya? Entonces, en particular, tengo las traslaciones con este vector de acá, V. Traslación con el vector V y la reflexión respecto a la recta B. Envía la figura en sí misma. Entonces, la composición de estos también envía la figura en sí mismo, ¿ya? Entonces, hay siempre que ver que no solo si aparece esta forma de hojitas una por un lado y por el otro, sino que también verificar que no haya traslaciones paralelas a la recta y reflexiones respecto a la recta que envía la figura en sí mismo, porque si no, simplemente es un poco como el caso inicial, ¿ya? De estas partes de acá que son simétricas por reflexión y por traslación con este vector de acá, ¿ya? Entonces acá hay más simetrías aún respecto a la recta B, y en particular hay una composición de traslación y reflexión, que es una traslación
una reflexión con deslizamiento respecto a B. Entonces la respuesta era sí, aunque la B es más simétrica, así que no se mueve. Digamos que no se ve la alternancia de hojitas a la derecha y a la izquierda, digamos, como en otro caso. Porque simplemente ya había una hojita también a la derecha de cualquier hojita a la izquierda. Entonces hay más simetrías. Más simetrías. Pero en particular hay estas. Hay que enviar esta parte de acá, la puedo enviar acá y así siguiendo, ¿ya? Y entonces hay esta traslación por deslizamiento, reflexión por deslizamiento. Respecto a la recta B. Okay. La recta C. A ver, la recta C. La recta C me parece que también existe. Entonces, acá uno puede ver que hay como este pedazo de acá. Y después hay este. A ver. Pero acá falta un siguiente, ¿ya? Falta algo que tenga una forma más o menos que haga la próxima, llamámosla hojita, por el otro lado. Perdón, así, algo así. Pero, profe, hay una que sigue un poco más allá, hacia la izquierda, como el niño que antes. Sí. Entonces parece que hay una traslación que se va desde ahí hasta ahí. ¿Correcto? Paralela a la recta C. ¿Ya? Entonces ese pedazo se puede ir en esta dirección hasta acá, pero a la mitad de la calle entre los dos falta el reflectado usual de la traslación por deslizamiento. Ya déjenme borrar lo que correspondía al B, a la recta B. ¿Ya? Entonces acá esto falta. O sea, acá hay hay traslaciones paralelas a la recta C, pero no hay una simetría que es como traslación y reflexión y que me lo envía en la figura en sí misma. ¿ya? Simplemente hay estas traslaciones y después hay una traslación más chica, más reflexión. ¿ya? Una traslación que no es la mitad. ¿ya? Que me va hasta acá y hace una reflexión y me lo envía en este pedazo como que es menos que menos que a mitad de la calle entre una traslación y la próxima. ¿ya? Entonces, acá el C no era un buen, no era un ejemplo donde hay traslación, reflexión con deslizamiento. ¿ya? Entonces, eso no era una de estas rectas. ¿ya? Y para el D es más sencillo, es como usual, así que hay, o sea, como el caso más fácil de observar. Entonces, el caso del D es la respuesta afirmativa. ¿Ok? Estoy mirando el... Ok. Entonces, estaba claro un poco cómo funciona la parte de encontrar reflexiones con deslizamiento. Puede que haya como... Hay dos casos, o que como que el máximo de la simetría respecto a una dada recta es la reflexión con deslizamiento, o que es aún más simétrica, así que haya simetría por traslaciones y por reflexiones separadamente respecto a la recta. Y entonces su composición es una traslación por una reflexión con deslizamiento que es simetría de la figura. Así que es como un poco más simétrica, pero en particular contiene reflexiones con deslizamiento. A estos dos casos. Y en este caso de la recta C de acá,
lo que pasaba es que donde me esperaba una copia de la L, de esta especie de boomerang verde, de acá, me esperaba una copia de él entre medio de dos copias que están por el mismo lado en el punto mediano, pero reflectado, y no había esto. Entonces, en este caso, no hay esta simetría de la figura. No envía una reflexión con deslizamiento, con recta de reflexión C. Ninguna de ellas parece ser simetría de la figura. ¿Ya? Ok. Entonces, ya, con esto sería terminado lo de las de los ejercicios. ¿Ok? Entonces, con eso yo pasaría a hablar de la próxima cosa, que son sistemas de coordenadas. Entonces, el punto de todo eso es, desde el punto de vista matemático o abstracto, es que puntos del plano se pueden identificar con parejas de números, ¿ya? Una cosa que tiene que ver con geometría se puede identificar con números, ¿ya? ¿Quién es? Trinidad. Yo, profe, perdón que lo interrumpa, pero hoy día también hay presentación, por lo del tiempo, digo. ¿De verdad? O sea, a mi grupo le toca hoy día. Ah, perdón, ya no, dale. Yo me había... O sea, según nosotras, tal vez estábamos mal. Ah, a ver, porque el 26 de... No, sí tiene razón. Ok, perdón. Sí, Pero, no, profe, si quiere lo podemos hacer otro día, no se preocupe. no, o sea, si para ustedes es posible, sería bueno hacerlo hoy. ¿Es Sí, posible? nosotros lo tenemos preparado. Ah, sí, perfecto. Entonces, acá termino terminé de compartir, ¿no? Sí. Ok, porque a mí no me aparece, se bloqueó. Entonces, Profesor, entonces entra hasta aquí para la prueba de la próxima semana. claro. Sí, sí. Entonces voy a poner Costa Trinidad. Ya. ¿Y quién más en el grupo? ¿Quién necesito poner? Ahí van a prender la Era cámara. Araneda Ok, poner como cohost. y la Javi, que no sé si. Ahí está. Y Javiera Fabregui. Gracias. Ya, es Sí, que a mí se me bloqueó y yo no veo las... o sea, me parece como si estuviera haciendo estuviera compartiendo mi pantalla, así que... no, pero, profe, Ok, no se ya. preocupe. Y Ya. decirle a los compañeros que preparamos esta presentación con mucho cariño, encontramos que fue un tema muy interesante, entonces ojalá a los demás también les guste, y lo intentamos hacer lo más didáctico y rápido posible, así que tampoco es tan largo, para que le pongan atención, porque estuvo muy, muy interesante hacerlo. Así que les preparamos una cápsula, que es un video, y se los vamos a mostrar. Así que eso. Acá está. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí. Hoy les presentaremos los cuasicristales, material que gana... Ay, perdón, es que no sé cómo agrandarlo. Hoy les presentaremos los cuasicristales, material que ganó el Nobel de Química el año 2000. Hoy les presentaremos los cuasicristales. Perdón, es que yo no lo puedo ver. Si es posible, puedo intentar hacer, no sé. Ahí no se ve. Yo creo que salga igual. Porque Eh, todo el resto lo puede ver. Yo lo veo. Perfecto. Incluso sin agrandar se lee todo. no sé, estoy intentando de ver cómo puedo... me está fallando mi Zoom. Por lo que no me aparece. Estaría ok si es que termino la sesión y reempezamos. Pero, profe, si quiere, es que lo tenemos
en el WhatsApp, así que si quiere se lo puedo mandar y usted lo presenta. También puede ser eso. Ah, ok, si es posible, Lo- sería. Se lo Quizás reenvío ahora. eso permite de no deber reempezar la sesión. A veces Zoom se queda pegado en la pantalla de compartir, en la Sí, forma de compartir pantalla y no. ahí se lo mandé al grupo, así que le debería haber Ya. llegado al WhatsApp. Y a ver, ¿cómo? Ok. Llegó. Ok. Entonces, Usted comparte pantalla y pone el video de WhatsApp. Ahí, perfecto. ok, ¿se ve? Sí, se ve perfecto. A ver si el audio se escucha. ¿Sí? Ah, no se escucha. Pero No tiene se que, profe, yo le digo, en donde sale compartir pantalla, lo tiene que apretar, está, ¿sí? ya, y arriba le va a salir como una barra y en uno va a salir audio. Como Perfecto. arriba, y ahí tiene que poner compartir audio pantalla. Gracias. Ahí debería funcionar. Hoy les presentaremos los cuasicristales, material que ganó el Premio Nobel de Química el año 2011. Nosotras somos Javiera Araneda, Javiera Fabregui y Trinidad Esquia. Para comenzar con nuestra presentación, encontramos importante ver una línea de tiempo con respecto a los 3 contenidos que veremos hoy. Comenzando por la sucesión de Fibonacci, descubierta en el siglo XII y su relación con el número áureo. Seguiremos con los teselados de Penrose y el cómo lograron formar una teselación no periódica con figuras de orden 5 en el año 1973, descubierto por Roger Penrose. Y por último, los cuasicristales, un nuevo material encontrado en 2011, con un orden de simetría no visto anteriormente en cristales, descubierto por Daniel Stretchman. Lo importante de esto es ver la diferencia entre los años entre un descubrimiento y otro, y cómo, a pesar de que estos 3 descubrimientos fueron con tantos años de diferencia, el cómo se relacionan entre ellos. Hasta 1984, la cristalografía clásica podía describir las propiedades de los sólidos cristalinos, donde los átomos o moléculas se distribuyen dentro del sólido de manera ordenada, lo que permite construir la estructura cristalina mediante rotaciones y traslaciones periódicas. Sin embargo, alguien se dio cuenta que existen en la naturaleza sistemas que son ordenados, pero no son periódicos. A este tipo de sistemas se le conoce como sistemas aperiódicos. Hasta ese entonces, nadie había hablado ni descrito cristales que no fueran periódicos. Chapman hizo tambalear la teoría de los cristales, considerada como firme e irrefutable hasta la década de 1980. Pero ¿quién es Dan Chapman? Fue un químico israelí nacido en 1941 que comprobó que existían estructuras que no son periódicas, es decir, que no se pueden construir por la repetición y yuxtaposición de unidades menores, al igual que el mosaico árabe. Por aquello, fue único ganador del Premio Nobel de Química el año 2011. ¿Pero cómo les llamó a estas estructuras? Las llamó cuasicristales. Los cuasicristales son un nuevo material que consistían en una aleación de aluminio-magnesio enfriado muy rápidamente a millones de grados por segundo, y poseían el mismo alcance como los cristales ordinarios. Sin embargo, contaba también con varios ejes de simetría quinaria. Es un sólido que presenta una estructura ordenada pero no periódica, es decir, sus átomos están perfectamente ordenados en un patrón geométrico que nunca se repetía. Dentro de sus propiedades se encuentran que son malos conductores de electricidad y muy duros, resistentes a la deformación, por lo que se utiliza para recubrir protectores antiadherentes. La estructura de los cuasicristales son de orden aperiódico, a corto y largo alcance, y con simetrías rotacionales prohibidas por la cristalografía clásica, lo cual es posible al costo de no tener simetría de traslación. Así, se tienen cuasicristales con simetría pentagonal, octagonal, decagonal y dodecagonal. Ellos evidencian los patrones de difracción donde, por ejemplo, se puede notar la simetría de grupos puntuales icosaédricos.
Su estructura posee 6 ejes quinarios que lo atraviesan pasando por el centro, 6 pares opuestos de sus 12 vértices, 10 ejes ternarios que pasan por el centro de sus 20 caras triangulares y 15 ejes binarios que atraviesan los centros de sus 30 aristas. Para explicar la relación que existe entre la rotación y traslación en un cuasicristal, tenemos el siguiente ejemplo. Una estructura que presentaba una simetría de rotación de orden 5, el material no era amorfo, puesto que presentaba una estructura simétrica, pero tampoco era cristalino, puesto que la simetría de rotación de orden 5 es incompatible con la simetría de traslación, como se ve en el siguiente ejemplo. En este mosaico que podemos observar, al igual que los cuasicristales, las formas son regulares, siguen normas matemáticas, pero nunca se repiten a sí mismas. Existen dos tipos de cuasicristales. El primero son los cuasicristales poligonales o diedros. Tienen un eje de simetría local de 8, 10 o 12 pliegues. Aquí se encuentran los cuasicristales octagonales, decagonales o dodecagonales, respectivamente. Son periódicos a lo largo de este eje y cuasiperiódicos en planos normales a él. En segundo lugar tenemos los cuasicristales icosaédricos, que son aperiódicos en todas las direcciones. Teselado de Penrose. Por mucho tiempo se pensó que las teselaciones se podían hacer solo con grupos de simetría de 2, 3, 4 y 6. Por lo tanto, no se podían usar pentágonos para cubrir el plano, hasta que se creó la teselación no periódica, generada por un conjunto aperiódico de baldosas prototipo, nombradas en honor a Roger Penrose. Este teselado cumple con la particularidad de poseer ejes de simetría y una simetría rotacional de orden 5. El embaldosado de Penrose es capaz de reproducir cualitativamente el tipo de orden encontrado en los cuasicristales. Este teselado posee diferentes propiedades. La primera es que es no periódica, lo cual significa que carece de simetría traslacional. Esto quiere decir que una copia desplazada nunca concordará con el original de forma exacta. Una segunda propiedad es que cualquier región finita en una teselación aparece un número infinito de veces en esta teselación, y de hecho, en cualquier otra. Esto es trivial en simetrías traslacionales, pero al aplicarlo en el teselado de Penrose, esto deja de ser así. Una tercera propiedad es que es un cuasicristal. Implementándolo como una estructura física, una teselación de Penrose producirá una difracción de Bragg. El difractograma revela la simetría subyacente de orden 5 y el orden en un margen amplio. Este orden refleja el factor por el cual la teselación está organizada, no a través de simetría rotacional, pero sí a través de un proceso, algunas veces llamado deflación o inflación. Aquí existe el ejemplo de la teselación de Penrose. Para poder construirla, Penrose tuvo que seguir reglas de ensamblaje o reglas de comienzo de Penrose. Penrose encontró una particular forma de teselado en el cual los huecos podían ser llenados con otras formas, una estrella, un bote y un diamante. Las reglas de comienzo o reglas de ensamble especifican cómo las baldosas deben ser unidas entre sí. Estas reglas son necesarias para asegurarse de que las teselaciones sean no periódicas. Existen 3 conjuntos de reglas para baldosas pentagonales. Esto resulta en un conjunto de 6 baldosas, un rombo delgado o diamante, una estrella de 5 picos, un bote, que sería aproximadamente las 3/5 partes de una estrella, y 3 pentágonos. Más tarde, encontró 2 conjuntos más de baldosas aperiódicas. Uno consiste en baldosas conocidas como cometa y flecha, y el otro consiste en 2 rombos. Analogías y diferencias con los cristales y teselaciones periódicas. Tanto el teselado de Penrose como las teselaciones periódicas o cristales aparecen un número infinito de veces en la teselación. A su vez, ambas teselaciones son una estructura ordenada. Sin embargo, las diferencias de ambos es que el teselado de Penrose puede poseer ejes de rotación no convencionales, como 5 o 10. En cambio, las teselaciones periódicas o cristales pueden poseer ejes de rotación de orden 2, 3, 4 y 6, de ningún otro.
Además, el teselado de Penrose no posee una simetría translacional. En cambio, las teselaciones periódicas y cristales sí lo poseen. Sucesión de Fibonacci. En el siglo XII, el matemático Leonardo Pisa descubrió una secuencia infinita de números naturales, llamada también sucesión de Fibonacci. Esta comienza con los números 0 y 1, y a partir de estos, cada elemento es la suma de los dos anteriores. Los primeros números, por ende, serían 0 y 1. El siguiente término se encontraría sumando estos dos, 0 más 1, lo cual da como resultado 1. El cuarto término se daría sumando 1 más 1, lo cual da 2. Y el quinto término se daría sumando 2 más 1, lo cual da 3. Y así sucesivamente hasta el infinito. Lo mágico y especial de esta sucesión es la proporción o razón que se da al dividir cualquiera de los números de la secuencia de Fibonacci mayor a 3 con su número anterior, ya que da como resultado un número muy parecido a 1,61, 80, 33, etc. Por ejemplo, si tenemos el número 5 en la secuencia, vemos que su antecesor es el 3, y al dividirlo da 1,66 periódico, muy parecido al número anteriormente dicho. Si seguimos con la secuencia, encontramos por ejemplo el número 89, el cual tiene como antecesor el número 55, y al dividirlos da 1,618 periódico, también muy parecido al número anteriormente dicho. A esta proporción se le denomina número áureo o phi, y fue definida por Euclides en el año 350 a.C. aproximadamente. Euclides descubrió esta razón proporcional al observar que al dividir la parte menor de esta recta, también denominada b, con la parte mayor, a, es la misma que al dividir la parte mayor a con el total, es decir, a más b. Con esto se llega a la conclusión de que el número áureo es también perfecto. Existen varias cosas en nuestra vida diaria que poseen el carácter estético especial del número áureo. Por ejemplo, el arte del Partenón, o en obras de arte como por ejemplo El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. También se puede ver en patrones de crecimiento de los espirales de las caracolas. También se puede ver en las dimensiones de una tarjeta bancaria, o en cosas no hechas por el ser humano, como por ejemplo la disposición de los pétalos en las flores. En el cuerpo humano también existe, por ejemplo, la distancia supuesta entre los pies y el ombligo a la cabeza. Lo importante de este número, con lo visto anteriormente, es la perfecta simetría que poseen los cuasicristales, logrando entre ellas el número áureo. Con respecto a la creación de teselados Penrose, los árabes utilizaron estas proporciones a la hora de crear sus teselados también. Como conclusión, podemos observar que el descubrimiento de los cuasicristales llevaron a una nueva concepción de simetría y orden en cristales, el mismo que siguieron los teselados Penrose años antes. Estos dos tienen como característica las proporciones áureas, o también llamadas proporciones divinas. En otras palabras, en la naturaleza hay estructuras que se alinean perfectamente, logrando así la proporción áurea. Por ejemplo, en los teselados de Penrose o en la formación de cuasicristales. Con las imágenes expuestas se pueden ver la similitud que tiene la creación de los cuasicristales con los teselados de Penrose, y también podemos ver que como conclusión todos los patrones se asemejan en mayor o menor medida a una estructura cuasicristalina, que están estrechamente ligados con la secuencia de Fibonacci y por ende con la proporción áurea. Acá finaliza nuestra presentación. Agradeciendo su atención, ahora procederemos a responder sus preguntas. Ok, gracias. Se ve ahora, no sé si estoy compartiendo o no de nuevo. No se ve, no estoy compartiendo. Ya. Si hay algunas preguntas de las compañeras y compañeros, tienen la presidencia.
Bueno, por mientras yo quería, una cosa que quería mencionar era que el premio Nobel a Sheckman lo dieron en el 2011, pero Sí. en realidad el descubrimiento de esta estructura, él lo ha hecho mucho antes. De hecho, los premios Nobel lo dan usualmente mucho después de la descubierta respecto a la cual se refiere, a la cual se refiere. Entonces él Sí, profe, descubrió... sí, perdón, estábamos hablando de ese error porque sí, no, aludíamos, estaba mal redactado, aludíamos que el 2011 fue el premio, pero esto se descubrió como en 1980 y algo, Sí. 84, si no me equivoco. Sí. Sí, algo así, sí. Eso Sí. era... pero sí, ¿y qué más? Y después el número de Fibonacci, no es que, ¿cómo está conectado exactamente con el teselado de Penrose? No estoy seguro de haber como recepcionado bien ese punto. O sea, de lo que entendimos y pudimos investigar, era que las proporciones que utilizaba se asemejaban mucho a las proporciones a la proporción al final de Fibonacci áurea. Ajá, Pero de lo que logramos entender, sí. que fue como un poco al azar al final, que después viendo como toda esta perfección se dio a entender que existía esta proporción. Bueno, a mí lo que yo sé es que cuando uno tiene un pentágono regular, esto tiene el lado, si este es 1, lo hago del lado 1, entonces me parece que este lado de acá, esto es el número áureo, que es que la razón entre la distancia entre dos vértices no sucesivos, sino que el dos veces sucesivo. Si esto es 1, este otro lado es phi, de acá. Y después creo que esto debe tener algo que ver con la cosa de Penrose tiene que ver mucho con pentágonos regulares, hay muchos de pentágonos regulares, entonces puede que por O sea, eso... lo que veíamos era que lograron llenar una región con los pentágonos regulares, que al final tienen 5 lados, que antes era algo que no lo hubieran pensado, era imposible llenar una región de solo pentágonos porque la suma de los ángulos interiores daba 108 y para que esto pasara tenía que ser 180, como lo son los triángulos, los cuadrados y los hexágonos. Y lograron hacerlo llenándolo con estas figuras que también salía en la presentación, que era la estrella, el bote. Entonces, esos son los teselares al final de Penrose, que usan como base estos pentágonos regulares de 5 lados, o sea, de orden 5, y los van llenando con esta otra figura hasta que se llene la región completa. De acuerdo, sí. Ok, sí, no, eso debe ser, y debe ser que por eso aparece, dado que esto, respecto a esto tiene el cociente, si esto es 1, esto es 1.6, 1.8 que describieron ustedes, será por eso que aparece ese número áureo en algunas descripciones de eso, me imagino. Ok, pero sí, es muy interesante eso. Gracias por haberlo explicado y para la claridad de la presentación, ¿ya? Que era bastante densa igual, pero clara, creo yo. Por lo menos era bien organizado la información. Ya, Sí, a entonces... nosotros también nos pasó eso, encontramos que era difícil la información porque había que mezclar varias cosas, o sea, todo lo de la simetría, los ejes, el orden, la cantidad de cuasicristal y todo, entonces lo tuvimos como que llevar a cabo para como a un lenguaje también un poco más usual para todos los de este curso, porque si no, o sea, si nos hubiéramos puesto a hablar literal de lo que eran los cuasicristales no hubiéramos terminado nunca. Perfecto, sí, es así. Ok, bueno, entonces ya estamos con el tiempo, entonces vamos a... después voy a crear
un form de Google para que puedan las compañeras y compañeros puedan enviar su retroalimentación y la evaluación grupal para este grupo. Y para mí está muy bien, entonces yo daría para mí como un 7 porque estaba bien impresionante igual esa cosa. Entonces, muchas gracias. Y nos vemos Gracias, entonces Igual vamos a dejar ahí el video en el grupo de WhatsApp para que se les sea más fácil a los demás compañeros que no pudieron asistir de verlo. Ya, perfecto. Y ahí voy a poner entonces el enlace de la cosa grupal también, si es que, no sé, es buena idea, será buena idea. Sí. No, lo pongo en la página del curso. No, ya. Como le Ok. prefiero